Hola, soy Steven Johansson. En este video te voy a hablar de las dos reformas político-electorales más recientes aprobadas en México: la reforma de 2012 y la de 2014. Felipe Calderón envía al Congreso en diciembre de 2009 una iniciativa de reforma política. Esta es aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, pero con una serie de cambios. La reforma establece las candidaturas independientes, la figura de la iniciativa ciudadana, la consulta popular sobre temas de trascendencia nacional, punto no previsto en la iniciativa original, y la iniciativa preferente. La reforma modifica además las disposiciones previstas en caso de falta absoluta del presidente. El secretario de Gobernación asume provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Cuando la falta ocurre durante los 2 primeros años del periodo, el Congreso nombra, por mayoría absoluta, a un presidente interino y convoca elecciones, las cuales deben realizarse en un plazo no menor de 7 meses y no mayor de 9. Cuando la falta ocurre durante los 4 últimos años, el Congreso designa al presidente sustituto, que deberá concluir el periodo. Este conjunto de medidas ya entró en vigor. El decreto no retoma, por otro lado, las propuestas iniciales de reelección de legisladores federales, locales, miembros del ayuntamiento y jefes delegacionales. Reducir el número de integrantes de la Cámara de Diputados. Segunda vuelta en la elección de presidente. Incrementar a 4% el porcentaje de votación para que un partido político nacional conserve el registro. Establecer el referéndum como requisito para la entrada en vigor de las iniciativas de reforma constitucional de trámite preferente sobre las que el Congreso no se pronuncie. Establecer expresamente la facultad del Ejecutivo Federal para observar parcial o totalmente el presupuesto de egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, y dar la facultad al Ejecutivo de publicar parcialmente las leyes cuyas observaciones no hayan sido superadas en el Congreso. La reforma político-electoral de 2014 surge de dos iniciativas presentadas, una por senadores del PAN y del PRD en julio de 2013 y otra por diputados y senadores del PAN en septiembre de ese mismo año. La reforma es publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2014. La reforma aprobada establece la posibilidad de que el presidente pueda optar en cualquier momento por una coalición con uno o varios partidos políticos. En ese caso, el titular del Ejecutivo definirá con cualquiera de los partidos representados en el Congreso un programa de gobierno y una agenda legislativa. Si el gobierno opta por una coalición, los nombramientos de los secretarios deberán ser ratificados por el Congreso, con excepción de los secretarios de Defensa y de Marina. La medida entró en vigor el 1 de diciembre de 2018. La ratificación del nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores por el Senado y del secretario de Hacienda por la Cámara de Diputados, con independencia de que haya o no coalición. La medida entró en vigor el 1 de diciembre de 2018. Otorgar autonomía al Ministerio Público de la Federación, que llevará el nombre de Fiscalía General de la República, encabezada por el Fiscal General de la República.
La duración del encargo del fiscal será de 9 años. Su designación corresponderá al Senado a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo. El Senado podrá objetar la remoción del fiscal. La medida entró en vigor en 2018 con la designación del primer fiscal general de la República. La reelección consecutiva de senadores, hasta por 2 periodos, y de diputados hasta por 4 periodos consecutivos. Esta disposición debía aplicarse a los diputados electos a partir del proceso electoral de 2015 y será aplicada a los senadores electos a partir del proceso electoral de 2018. La reelección consecutiva de los miembros de los ayuntamientos hasta por un periodo adicional. La medida entró en vigor al momento de la publicación del decreto, es decir, en febrero de 2014. Por último, cambiar la fecha de la toma de protesta del titular del Ejecutivo para el 1 de octubre. La medida entrará en aplicación el 1 de octubre de 2024. En materia electoral, la iniciativa establece la creación de un Instituto Nacional Electoral con atribuciones de carácter nacional ampliadas. Se rechaza la desaparición de los institutos locales, pero el INE podrá asumir directamente las tareas que corresponden a los órganos electorales locales. Elevar el umbral para conservar el registro como partido político a 3%. Fijar en la Constitución los parámetros para el sistema de nulidad de las elecciones federales o locales. Estas podrán ser anuladas por violaciones sistemáticas a los límites máximos de los gastos de campaña, la utilización de recursos de procedencia ilícita en las campañas, el desvío de recursos públicos para apoyarlas, así como la compra de cobertura informativa o de tiempos en radio y televisión. Para el financiamiento y los tiempos en radio y televisión de los candidatos independientes, se les considerará en conjunto como un partido de nueva creación. Las medidas en materia electoral ya entraron todas en vigor. La iniciativa no aprueba la segunda vuelta en la elección de presidente y de gobernadores.